en condiciones dignas. Obviamente el empleador que arriesga un capital busca rentabilidad y el trabajador que vende su fuerza de trabajo lo que pretende con esa venta de esa fuerza de trabajo es satisfacer sus necesidades, como lo decía Sandra ahora, no solamente alimentarias sino educativas, de salud y recreativas. Y ese salario mínimo en Colombia, dadas las condiciones económicas de nuestro territorio, se supone que es el suficiente para que las personas satisfagan esas necesidades. Complicado es, y estamos de acuerdo en que lamentablemente no alcanza, pero es que hay otra serie de circunstancias. Usted bien lo apuntaba ahorita, la jornada laboral es de 48 horas, pero nuestro entorno casi siempre exige que el empleado venda más, que ofrezca más por la misma cantidad de dinero. Usted bien lo tocaba ahorita, si usted coge, por ejemplo, el gremio de los conductores, uno muchas veces ve a los taxistas que salen a las 6 de la mañana, 5 de la mañana y están llegando 7, 8 de la noche, todo el día en función de su ejercicio laboral, pero los meseros ni se diga, las amas de casa, ¿cierto? La generalidad lamentablemente es que ofrecen mucha más de su fuerza laboral por del mismo dinero o por menos. Estamos mal recompensados en ese aspecto. Pero también le quiero decir otra cosita, Gabriel. En esencia, el trabajo como un producto que se ofrece y también permite o lleva consigo una carga de dignidad humana, y es una de las cosas que la política de trabajo decente quiere alcanzar, es que las personas se sientan satisfechas con el desarrollo de una actividad económica, de una actividad productiva, y que si esa actividad productiva además lleva consigo otras condiciones, como que por ejemplo trabaje en un ambiente de seguridad, pero no solamente es el que yo tenga la posibilidad de que mi patrono me pague salud, pensión, riesgos profesionales, que lo debe hacer en razón de su obligación, de su vínculo laboral, sino que también le ofrezca unas condiciones para que su salud y su integridad física no se vean afectadas, que muchas veces lo desconocemos. Entonces nosotros vemos todos los días, a diario, barrenderas recogiendo vidrios y sin guantes. O por ejemplo, Gabriel, el caso de los campesinos que en sus faenas bolean machete todo el tiempo, en terrenos muchas veces pedregosos, con unos machetes bien filosos, y no hay ningún tipo de protección que les ofrezca salvaguardar su integridad física, de pronto por un rebote de un machete de esos, y que atenten contra su integridad. Ese tipo de cosas tienen que ver con la seguridad, o como bien lo apuntaba Sandra ahora, usted recordará que hace unos años en Andes era muy típico, cuando existía CONAVI, que no solamente escogían a niñas que tuvieran un aspecto físico muy agradable, sino que adicional a ello, prácticamente que las forzaban a vestirse de una determinada manera porque era el patrón que exigía la empresa, olvidándose muchas veces que detrás de ese funcionario hay un ser humano que a lo mejor le gusta vestirse de tal o cual manera, dentro de las condiciones laborales que presenta la empresa, pero que muchas veces lo llevan a otro terreno. Bueno, y que vamos a contar aquí una exageración, es la tragedia que ocurrió esta semana y que tiene consternada a la vecina población de Amagá. Eso es trabajar en condiciones laborales oprobiosas. Los mineros de la mina de carbón San Fernando, donde perecieron 73 mineros, aunque todavía pues no han rescatado todos los cadáveres, pero uno presume que al haber presencia de gas metano, no contar con los equipos y elementos necesarios requeridos para ejercer un oficio tan peligroso, tan riesgoso, pues no van a salir con vida, desgraciadamente. Este es un caso patético de lo que significa trabajar en condiciones desfavorables, Sandra. Lamentablemente la profesión, o sea, que todo lo que tiene que ver con minas se reputa desde el ámbito jurídico como una actividad peligrosa. Sin embargo, o sea, esto es un hecho de la naturaleza, esto es lo que ocurrió en Amagá, es un caso fortuito. Sin embargo, lo que usted dice en materia de protección es muy importante, tener al trabajador completamente asegurado, es decir, que el trabajador que está desempeñando la actividad dentro de al interior de la mina cuente con guantes y con todo el material para que en el evento de que suceda algo como esto pueda tener algún tipo de protección.
Bueno, correcto. Hablábamos, Darío, entonces de las empleadas del aseo, de los trabajadores del sector agropecuario, pero de esta misma manera podríamos hacer todo un catálogo para mencionar trabajos que se desarrollan sin la debida dotación. Por ejemplo, trabajadores de la construcción. Aquí han ocurrido accidentes lamentables, como el año pasado, que de un edificio se desprendieron 2 trabajadores y sufrieron o quedaron con secuelas, con problemas físicos, con impedimentos, con pérdida de su capacidad laboral, que va a atentar contra su vida en el futuro, su vida laboral, y que no tenían o no tienen la suficiente protección. Es decir, la mayoría de los trabajos que se desarrollan en estas zonas, donde, bueno, va a ser uno de los temas álgidos que vamos a tocar, es decir, el Ministerio del Trabajo o el Ministerio de Protección y Seguridad Social, que yo le pongo comillas porque el nombre dice mucho y el contenido es poco, porque no existe ni seguridad social ni protección real. ¿Qué funciones desempeña, qué vigilancia, qué tipo de sanciones? En fin, todos estos temas los vamos a tocar necesariamente, Darío, y otros que son del resorte de esto que tiene tan largo como de ancho y que seguramente es un tema ácido, agrio para muchas personas, pero también con almíbar y dulce para otras, que son los que están trabajando en forma indigna o no decente. Es que, Gabriel, mire, vea, la intención nuestra realmente es alcanzar a poner sobre la mesa el tema del trabajo decente como una posibilidad en la cual tanto empleadores como trabajadores van a ganar. Y en el caso puntual que usted nos pone del ejemplo del accidente de aquel obrero de construcción, obsérvelo desde el patrimonio de ese empleador. Si ese empleado se cae y no cuenta con las medidas de protección necesarias, cualquier incapacidad, cualquier situación de invalidez de ese trabajador tiene necesariamente que correr por cuenta de ese empleador, de alguna manera poco diligente a la hora de cumplir con uno de los postulados de esta política, cuál es la seguridad. Y ahorita lo decíamos, Gabriel, nosotros lamentablemente hicimos una encuesta en el entorno, en el municipio de Andes, donde cogimos varias actividades laborales, y el común denominador era que los trabajadores poco conocimiento tenían del tema de los derechos que tenían para asegurarse. Es decir, pocos sabían que era obligación aportar para estar afiliados al sistema de seguridad social en salud, al sistema de pensiones. Si ese trabajador que se cayó pagara al día la seguridad social, tuviera riesgos profesionales y él se hubiera quedado inválido, o su familia en caso de muerte hubiera tenido una protección económica y hubieran podido seguir disfrutando por lo menos de una estabilidad económica que le permitiera estar tranquilo. Y mírelo como se lo planteaba desde el lado del empleador. El empleador ve que la obligación de él de pagar la seguridad social es una carga más, pero no está mirando que en el futuro, como lo decía Sandra, pueden ocurrir una serie de eventos naturales o por descuido de alguna empresa que hay trabajos riesgosos, que es imposible que nosotros le quitemos ese riesgo, por algo pagan, ¿cierto? Que ocurra un desastre y entonces se va al traste todo el esfuerzo que un empleador ha hecho por no cumplir con una obligación legal, cual es pagar seguridad social, Gabriel. Correcto. Además, digamos que en este país casi que están constreñidos, prohibidos, así el Código Laboral los mencione, los derechos que mencionó Sandra Milena ahora, los derechos de asociación, de sindicalización, de llegar hasta una huelga para reclamar derechos colectivos. Porque en la práctica los contratos laborales no son contratos individuales entre un patrón y un trabajador, sino que son contratos tercerizados, es decir, a través de empresas asociativas de trabajo, cooperativas asociativas de trabajo, que violan las normas del Código Laboral. También podemos hacer pues como una mención de esa violación flagrante, de la transgresión de los acuerdos establecidos que obligan al gobierno nacional en la Organización Internacional del Trabajo y en el propio Código Laboral colombiano. Esto de verdad no se cumple, se convierte en letra muerta santa. Pues
Si nos vamos a la práctica, muchos de estos postulados del Código Laboral se quedan en mera letra muerta. ¿Por qué? Por factores como la informalidad. Muchas veces las personas que trabajan aquí en el sector informal, en el ámbito laboral, que se encuentran una serie de violación de los derechos laborales. A esas personas que trabajan en la informalidad no les reconocen ni salario, ni un salario justo que sea de acuerdo a las horas laboradas, pues no les reconocen tampoco las prestaciones sociales, ni salud, ni pensión.